Pero mientras tanto vamos a entrar en este tema específico de Córdoba al Mundo, como es la economía. Y por eso le hemos invitado a Marcos Cohen Arasi, que es un economista que está dentro del equipo del IERAL, de la Fundación Mediterránea, porque realmente ha hecho mucho ruido un informe que él preparó en lo que se refiere al efecto que ha tenido la actual política económica, pero también la pandemia en las empresas de diferentes rubros y a lo largo y ancho de todo el país. Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos sabés, cuando yo lo leía resulté realmente alarmado porque estamos aproximadamente en un promedio de 83 empresas por día eran las que estaban desapareciendo. 83 empresas por semana. Por semana. Mira, me impactó tanto que no me acordaba, es decir, 83 por semana, ¿no? Exactamente, sí, eso es si uno toma como referencia el comienzo del gobierno, que le agarró una pandemia, y luego 2 años en donde comenzó a recuperar un poco el nivel de actividad. El nivel de actividad se recuperó más que la cantidad de empresas. Por eso, del total de empresas que se habían, digamos, cerrado por la pandemia, solo se recuperó un 45%. Por eso quedamos en 3 años... 55% de empresas menos en el país. Claro, entonces... Eso en números concretos, ¿cuánto es, Marcos? Llegamos a tener 22.000 empresas menos y al cierre, digamos, a la última información, tenemos que hay 12.000 empresas menos que al comienzo de la gestión. 12.000 empresas menos. Eso es un montón. ¿Y qué pasa con Córdoba concretamente? En el caso de Córdoba, nosotros notamos que la caída acumulada es menor, sí es una de las provincias que está cerca de haber recuperado el nivel que había antes de la pandemia de cantidad de empresas. Había alrededor de 50.000 empresas. Hay 500 empresas menos que las que había al comienzo, antes de la pandemia, cuando empezó esta gestión nacional. Sí, sí, efectivamente. ¿Y se han recuperado cuántas de ellas? Y de las que cayeron. Es una caída un poco menor la que tuvo Córdoba y un poquito mayor también la recuperación. Es importante, parece a mí, destacar el caso de Córdoba. El autor del informe sos vos, de manera tal que lo que para vos ha sido importante es lo que te dijeron las estadísticas. Sí, me parece muy importante de Córdoba que es una de las provincias que más contribuye a la cantidad de empresas que hay a nivel país. Nos da una media de 13 empresas cada 1.000 habitantes, la media nacional es 11. Hay provincias del norte que tienen 4 o 5 empresas cada 1.000 habitantes. Entonces, claro, porque allí la mayoría de la actividad es oficial. Exactamente. Entonces, todo gobierno, todo empleos públicos. Como provincia tremendamente productiva, o sea, con una gran densidad empresarial, es lógico que en una pandemia tenga una caída en la cantidad de empresas y que si es dinámica la provincia logre recuperar gran parte de eso. A nivel país, entonces la recuperación es mucho menor de la que tiene Córdoba, a eso voy. Hay un poco menos de empresas que antes de la pandemia, sí, es alrededor de una caída del 1% acumulada, es decir, entre lo que había caído inicialmente y lo que se alcanzó a recuperar. Pero sigue siendo una provincia de las que más empuja en términos de tener una gran cantidad de empresas para la cantidad de habitantes que tiene. Otro contraste que es muy notorio es el que ocurre respecto de la cantidad de monotributistas. O sea, en el mismo periodo, que te digo que hay 12.000 empresas menos, tenés 270.000 monotributistas más. O sea, claro. Es un aspecto a destacar, digamos, que no es para desmerecer la herramienta de monotributo, que es una herramienta... Es que no les queda otro recurso, Marcos, ese es el tema. Es una herramienta para empezar los negocios, para que empiecen formales los negocios pequeños, eso es muy bueno, pero también se está transformando en una herramienta de sobrevida en un ambiente donde hay menos empresas, incapacidad o falta de condiciones para que se creen nuevas empresas y por supuesto para que se cree empleo formal. Entonces la alternativa es el autoempleo o incluso que algunas de las empresas operando seguramente en informalidad tengan algún tipo de participación de monotributistas como parte de su fuerza de ventas o cosas por el estilo, que no son las correctas, claro, pero que es la manera que se le busca para bajar un poco el costo impositivo. Claro, ya hasta para ese fenómeno que por supuesto es muy nocivo para la economía en general, para la economía formal en regional, ya les dicen factureros directamente. Es decir, porque van y facturan las empresas como si fuera un proveedor más y eso se da en todos los rubros, en todos los rubros. Inclusive en el Estado. Inclusive lo que planteamos es que en definitiva ese gran crecimiento del monotributista tiene algo que ver con un auge de emprendedorismo y un poquito puede ser, pero realmente habla más de una reforma laboral pendiente, de que
hay altos impuestos al trabajo, regulaciones que no son favorables a tomar empleo en blanco y que por eso parte de ese crecimiento de oportunidades laborales se dan de esa manera. Claro, Marcos, pero además se da otro fenómeno, que es que una empresa recuperada es muy difícil que vuelva a tomar empleados, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que lo que afecta principalmente a esta realidad es el mal desempeño macroeconómico, o sea, son problemas micro los de las empresas individualmente, sí, por qué cierran o por qué siguen abiertas, pero en definitiva el contexto macro es lo que está condicionando. Una, que no hay perspectiva. Vos hablabas de lo electoral y realmente alguien que decide hoy un negocio no sabe hacia dónde va Argentina. Perfecto. Y por otro lado, tiene regulaciones, una serie de impuestos, el régimen de indemnizaciones posiblemente, que hacen que sea mucho riesgo tomar mano de obra. Entonces incluso el que ha tenido una experiencia empresarial importante lo piensa más de una vez. Claro, no nos olvidemos que sigue vigente a pleno y en estos momentos más que nunca la malhadada industria del juicio, ¿no? Porque es así. Es decir, hay alguien, si ya es una empresa pyme que tiene 5 empleados, tiene que despedir a uno, tiene que vender la empresa. Exactamente, sí, lamentablemente es así de gravoso el sistema, pero insisto, esto todo está agravado por un mal contexto macro. ¿Qué hace el contexto macro? No te da certidumbre de que vos vayas a crecer, que es lo que haría cualquier empresa en cualquier país del mundo, crecer y por supuesto, contratar más mano de obra. No te da crédito, ¿sí? Porque con este nivel inflacionario las tasas de interés son altísimas, el gobierno también está tratando de que los pesos no vayan a la compra de dólares, entonces las tasas a veces pareciera que están sobredimensionadas también respecto de lo que necesita el sector productivo. Claro, es casi suicida para un productor en este momento. Muchas veces que son créditos que además que son ajustables, Exacto. son reajustables. Entonces, es decir, nunca vas a saber cuánto va a terminar pagando y es una salvavidas de plomo tomar un crédito porque en una de esas, como consecuencia de la inexistencia de un futuro cercano previsible, la imprevisibilidad famosa, nadie se atreve a hacer una inversión importante. No digamos que estamos esperando inversiones internacionales, no, inversiones acá en el país. Cuando llega una empresa que hace inversiones, la publicamos así, con un tachín, aunque más no sea que van a tomar 15 empleados, porque otra no cabe, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que separar lo coyuntural, que es un poco lo que hablamos en el informe, cómo viene el balance de gestión, menos empresas. Eso tiene un poco que ver con pandemia, con políticas macro que no son las que estimulan mucho el crecimiento a largo plazo. Y después está el factor estructural. Argentina ya tiene un lastre de una década posiblemente ya sin crecimiento de largo plazo. Entonces eso es lo que más condiciona la posibilidad de que haya nuevos negocios y que estos negocios a su vez tomen gente, que en definitiva es lo que hace falta, ¿sí? Para aliviar la situación social y para darle un sustento, por supuesto, a la población. Claro, y por eso todos aquellos que nos están escuchando que están buscando trabajo, dicen, bueno, pero si yo busco trabajo no consigo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no hay preparación para lo que el mercado está demandando. Es decir, es un tema de qué está primero, huevo o la gallina. Es decir, ocurre que el país no está... La declinación y la crisis ha sido tanta que ha afectado de manera fundamental a la educación. Y eso se ve en todos los exámenes públicos o los exámenes internacionales, con chicos que salen de la escuela primaria y no saben leer. Y en la secundaria no interpretan lo que leen. Entonces, ¿cómo es posible que una persona en esas condiciones culturales, en esas condiciones educacionales, en un momento cada vez más exigente, pueda conseguir trabajo? Es decir, falta precisamente talento para las empresas que están especializadas. Es que no hay otra forma de hacerla, porque si no hay eficiencia en las empresas y actualización, es imposible seguir adelante. Es muy interesante lo que planteas. Hemos visto un contraste también notorio. Decimos, hay poca cantidad de empresas, no logran recuperarse las que se perdieron, y las que están operando no consiguen la mano de obra. Entienden que hay un factor limitante, no encuentran la calidad adecuada. Con lo cual me parece un importante llamado de atención para lo que viene, para los próximos años, un mundo cada vez más integrado, más dinámico, en donde tenemos que ser competitivos y un paso importante va a ser tener educación de calidad sin lugar a dudas. Ahora, fíjate que cuando estábamos hablando de este tema y lo que viene para el próximo gobierno, sea del signo político que fuere, porque los problemas son tan grandes,
Yo creo que es la única ventaja que tiene esta crisis, haber desnudado y dejado, es decir, a la superficie algunos problemas que estaban latentes. Uno de estos es precisamente la capacitación laboral. Pero además se da el hecho de que, por ejemplo, para recoger limones que están en el suelo, no hace falta mucha especialización. Y en Misiones hubo 5 millones de toneladas de limones que no se cosecharon porque no conseguían obreros quien los levantara. ¿Por qué? Porque no querían perder el plan. Allí hay que hacer algo, hay que cambiar la estructura de todo esto, ¿no? Sí, entiendo que nos estamos yendo un poco a sí, otros temas, pero en el sentido que tiene que ver con la reforma que Argentina necesita. ¿Cómo hacemos para que haya más empresas? ¿Cómo hacemos para que las empresas tengan mano de obra? ¿Cómo hacemos para que las personas estén interesadas en trabajar y en buscar esas oportunidades laborales que las hay, que en muchas regiones van ocurriendo o en muchos sectores? Incluso hay sectores muy dinámicos, como te digo, porque venimos de la semana pasada de la Feria de Maquinaria Agrícola y uno, si bien en este momento tiene un pequeño bajón por la sequía, acumula una dificultad notoria para retener personal en el interior, para retener personal con alto nivel de capacitación. Y eso, si bien hoy no está como problema súper latente porque el nivel de actividad ha bajado, creo que transitoriamente, es el tema de agenda estructural de ese sector y es uno de los sectores que posiblemente a futuro pueda generar mucho empleo en el interior. Y además un sector de alta especialización, porque la maquinaria agrícola argentina, como somos pioneros en una serie de técnicas, está de moda en el mundo entero, es decir, vienen a copiarnos a nosotros la tecnología que aplicamos. En algunos rubros ocurre eso y ciertamente ocurre, que no consiguen la mano de obra por el hecho de estar lejos de las grandes ciudades, en muchos casos, no consigue atraer muchas veces a los perfiles de recursos humanos que necesitan. O sea que es un panorama complejo que creo que en definitiva todo habla de la necesidad de reformas. Sí, ¿cuáles son las reformas? Bueno, realmente habría que destinar un rato largo, pero me parece que por lo laboral, por la reforma del sector público, que influye muchas veces, que le genera problemas al sector privado, cómo funciona el sector público en materia impositiva y de carga en términos de regulaciones y demás. En definitiva, creo que son los temas de los que tendríamos que estar hablando, digo, en la previa de una contienda electoral que puede ser que dé lugar a justamente este tipo de reforma ya en un próximo gobierno. Pero vos sabés una cosa, Marcos, y esto te lo digo como periodista y observador de hace años, en cuanto a un candidato se le ocurre mencionar la palabra reforma laboral, sabe que está perdiendo votos, pero a lo pavote. Y entonces, como lo que quieren es ganar la elección, en una de esas se animan a hacerlo después. Pero antes lo dicen muy soslayadamente, pero eso es inevitable en el país. Reforma laboral y reforma de todo el sistema público y reforma de todo el sistema impositivo. Si no, vamos a salir de la misma. Lo bueno es que desde estos espacios por lo menos la población ya esté alerta, ya lo sepa, vaya estando preparada, que es lo que la Argentina necesita, más allá de si los gobiernos hablan de eso o los políticos que se candidatean se animan a decirlo, porque es una realidad también que quizá el mejor candidato puede tener ideas que si las comunica no sea bien interpretado por el público, entonces a veces hasta es entendible que no se hable de temas tan profundos. Pero yo creo que los analistas, como lo que soy yo en el IERAL, tenemos esta obligación de... Sí, indudablemente que hay que plantear, afortunadamente todavía quedan institutos como el IERAL y varios más que hay en el país. Muchas gracias por tu presencia, Marcos. A vos, Gustavo, un gusto siempre.